Profetas del periodo post-exílico del judaísmo. El periodo post-exílico en la historia del judaísmo, que comienza aproximadamente en el año 539 a.C. con la conquista persa de Babilonia y el posterior regreso de los judíos exiliados a Judea, estuvo marcado por una profunda transformación religiosa y social. Este periodo vio el surgimiento de nuevos profetas que desempeñaron un papel crucial en la reconstrucción de la sociedad judía y la reformulación de su fe. Principales profetas post-exílicos. Los principales profetas asociados con el periodo post-exílico son Ageo, Zacarías y Malaquías. A diferencia de los profetas preexílicos, que a menudo enfrentaron a los reyes y gobernantes de Israel, estos profetas se enfocaron en la reconstrucción del templo y la revitalización de la vida religiosa en Judea bajo el dominio persa. Ageo, su ministerio se centró en animar a los judíos a reconstruir el templo en Jerusalén, enfatizando la importancia de la obediencia a Dios y la restauración de la vida religiosa. Sus mensajes eran directos y prácticos, instando a la acción inmediata. Zacarías, contemporáneo de Ageo, Zacarías también se enfocó en la reconstrucción del templo, pero sus mensajes eran más simbólicos y proféticos, incluyendo visiones y mensajes sobre el futuro de Israel y el Mesías. Su profecía es rica en simbolismo e imágenes vívidas. Malaquías, este profeta, cuyo nombre significa mi mensajero, se centró en la reforma religiosa, denunciando la corrupción en el sacerdocio y la falta de fidelidad del pueblo a Dios. Sus mensajes enfatizan la importancia de la justicia, la fidelidad al pacto con Dios y la llegada de un mensajero que prepararía el camino para el día del juicio. El contexto histórico y religioso. El regreso de los exiliados a Judea no fue un proceso sencillo. Encontraron una tierra devastada y una población reducida. La reconstrucción del templo, un símbolo central de la identidad judía, fue un proceso lento y difícil, enfrentando obstáculos políticos y sociales. Los profetas post-exílicos jugaron un rol fundamental en la superación de estos desafíos, ofreciendo mensajes de esperanza, ánimo y guía espiritual. Su influencia en la configuración del judaísmo posterior fue significativa. Importancia teológica. Los mensajes de estos profetas no solo se enfocaron en la reconstrucción material, sino que también apuntaban a la restauración espiritual del pueblo de Israel. Sus profecías contribuyeron a la formación de la identidad religiosa judía en el periodo post-exílico, moldeando la comprensión del pacto con Dios y la esperanza mesiánica. Sus libros en la Biblia hebrea siguen siendo fuentes importantes para la teología y la espiritualidad judías. Tras el exilio babilónico, varios profetas desempeñaron un papel crucial en la reconstrucción de la sociedad y la fe judía en Judea. Aunque la documentación no es tan extensa como la de los profetas preexílicos. Los más conocidos son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo y Zacarías. Estos profetas fueron contemporáneos y trabajaron casi simultáneamente, poco después del regreso de los exiliados a Jerusalén alrededor del año 538 a.C. Su principal preocupación era la reconstrucción del segundo templo, animando al pueblo a completar la obra a pesar de las dificultades. Sus mensajes se centraban en la obediencia a Dios y la importancia de la restauración del culto en el templo como signo de la renovación espiritual de la comunidad. Mientras Ageo usaba un lenguaje directo e insistente en la acción inmediata, Zacarías empleaba un estilo más simbólico y visionario, ofreciendo profecías sobre el futuro de Israel y el Mesías. Malaquías, este profeta, cuyo nombre significa mi mensajero, surgió posteriormente, probablemente en el siglo V a.C. Su mensaje se centraba en la reforma religiosa, denunciando la corrupción en el sacerdocio y la falta de fidelidad del pueblo a la ley divina. Malaquías enfatiza la importancia de la justicia, la fidelidad al pacto con Dios y la venida de un mensajero que prepararía el camino para el día del juicio. Su obra se caracteriza por un tono de denuncia y advertencia, pero también por una esperanza en la restauración final. Además de estos tres profetas mayores, es posible que otros profetas menores hayan actuado durante este periodo, aunque sus escritos no se hayan conservado o se hayan perdido con el tiempo. La reconstrucción del templo y la reorganización de la vida religiosa en Judea después del exilio fueron procesos complejos que involucraron a numerosas figuras religiosas, incluyendo a líderes sacerdotales y escribas, cuyas contribuciones a la configuración del judaísmo post-exílico fueron igualmente importantes. El exilio babilónico tuvo lugar entre 586 a.C. y 539 a.C. En 586 a.C., Nabucodonosor II,
rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y el primer templo, deportando a una gran parte de la población judía a Babilonia. Este periodo de exilio duró aproximadamente 50 años, hasta la conquista de Babilonia por Ciro el Grande en 539 a.C., quien permitió el regreso de los judíos a Judea. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.